Escoffier o Navia, ya tenemos los banners de la versión 5.6 de Genshin Impact y probablemente no sepas por quién gastar tus protogemas. Así que en este video analizaremos los personajes de 5 y 4 estrellas y haremos lo mismo con el banner de armas. Como siempre, recuerden que este análisis es para ayudar a las personas que quieren administrar bien sus recursos, sacando personajes que le ayuden a optimizar su cuenta y así poder pasarse todo el contenido que ofrece el juego. Si tú eres alguien que tira por simple gusto o por diseño, estás en todo tu derecho y haces bien. Pero este video no es para ti. Así que recuerda dejar un me gusta al video y suscribirte. Y una vez dicho esto, ponte cómodo que ya comenzamos. Pero antes de comenzar con el video, recuerda que con Eneba puedes conseguir juegos a un precio más barato y de manera segura. Y si además juegas Honkai Star Rail y Wuthering Waves, puedes conseguir cristales y lunitas a un mejor precio. Y encima te regresan el 30% como cashback para que puedas gastarlo en lo que quieras. Tan solo debes colocar tu número de usuario o UID y tu servidor. Con esto, Eneba te ofrecerá muchos métodos de pago para que escojas el de tu preferencia. Y para ello solo debes hacer clic en los enlaces que te estoy dejando en la descripción, ya que con ello obtendrás todos estos beneficios al mismo tiempo que me estás apoyando para crear más contenido. Una vez más, muchas gracias a Eneba por patrocinar el canal y ahora sí, continuemos con el video. Y vamos a comenzar con Escoffier, un excelente personaje. Realmente no tiene nada malo y es demasiado útil. Sin embargo, y aquí viene el pero, no es un personaje para todos los jugadores ni para todas las cuentas. Y te contaré ahora el por qué. Escoffier es un personaje enfocado en bajar resistencias hidro y crío, por lo tanto será un personaje que entrará en el nicho de permafrost. Actualmente el permafrost está un tanto muerto, por así decirlo, y no es porque sea una mala mecánica, es más bien que tenemos años donde en el abismo es difícil congelar a los enemigos, pero eso sí, cuando se puede es muy satisfactorio. Además, tenemos que tomar en cuenta que los únicos personajes DPS crío que tenemos en el juego son Ganyu, Ayaka y Wriothesley. Ganyu siendo un personaje antiguo y Ayaka siendo desplazada por Wriothesley en cuanto a comodidad, aunque tampoco se salva, ya que sin la C1 se siente como un personaje algo incompleto, pero son detalles. De igual manera te puedes pasar todo el contenido del juego con estos personajes. Como ven, son escasos los personajes crío DPS. Sin embargo, esta mecánica parece que vendrá con fuerza a partir de la 5.6 y además se rumorea que viene Skirk, quien seguramente se coronará como la reina DPS de los personajes crío, y Escoffier tomará un valor mucho más importante. Ahora, por otro lado, nos damos cuenta que también baja resistencias hidro. Entonces, ¿no le sirve también esto a Neuvillette? Y de ser así, ¿en qué se diferencia con Citlalli, quien es un personaje que también baja resistencias hidro? Bueno, vamos por partes. Primero, sí, Escoffier será un personaje muy bueno para Neuvillette, ya que podremos jugar en equipos de permafrost donde el que haga daño sea un personaje hidro, no crío, o sea Neuvillette. Pero recordemos que no es necesario sacar Escoffier para que Neuvillette cumpla su función, ya que de por sí tenemos personajes como Furina, Kazuha, Xilonen y la misma Citlalli, quienes ya son excelentes soportes para él. Entonces, Escoffier es buena, pero tampoco me parece primordial sacarla y gastar recursos solo para que Neuvillette haga más daño del que ya hace. Ahora, ¿en qué se diferencia de Citlalli? Primero, recordemos que Citlalli también baja resistencias pyro con derretidos. Para mí es una jugada de Hoyoverse para terminar encajando a Citlalli en los equipos de derretidos y a Escoffier en los equipos de permafrost, ya que Escoffier con sus constelaciones lo que hace es darle daño crítico y más daño en general a los personajes de crío, haciendo que si inviertes más y más en Escoffier termine asentándose cada vez más en el nicho de permafrost. Entonces, ¿Escoffier es un buen personaje? Sí, claro que es un buen personaje. ¿Es obligatoria? No lo creo. Entonces, ¿a quiénes les podría recomendar Escoffier? Claramente a las personas que tienen o piensan usar sus TPS crío como Ayaka para revivirla, a Wriothesley por ejemplo, o por si tienen pensado tirar por Skirk. Pero ojo, el que Skirk sea jugable, sea crío
y vaya en Permafrost, a día de hoy solamente son rumores y no hay nada oficial. Por muy obvio que parezca, no podemos dar por confirmado al 100% nada de Skirk. Entonces, si te gustaría mejorar tus equipos de Permafrost y desempolvar a tu Ganyu, Ayaka o Wriothesley, Escoffier será un buen personaje para tu cuenta. Ahora, y si eres un jugador novato, no estoy seguro de si sea bueno recomendarte a Escoffier, ya que no sé qué planes tienes a futuro. Ella viene bien con los personajes anteriormente mencionados, pero también se puede usar con Furina, Neuvillette, Layla, Rosaria. Entonces, si tienes a estos personajes, puede que sea divertido para ti usarla. En pocas palabras, si eres una persona que recién comienza, debes tener mucho cuidado, pero si eres una persona que ya se pasa todo el contenido del juego y solamente quiere probar cosas nuevas, obviamente puedes ir a por ella. Además, y para terminar con Escoffier, no olvidemos que tiene un daño decente y puede curar muy bien a todo el equipo, por lo que Furina encajará bien en los equipos de Permafrost que armemos con ella. En conclusión, Escoffier es un gran personaje de soporte con daño decente y buena curación que te permitirá jugar nuevamente en equipos de Permafrost de manera divertida. Así que si tú crees que la necesitas o sí irás por ella, no te arrepentirás. Ahora hablemos de Navia, un personaje que sinceramente creí que envejecería mal, pero realmente no ha sido así. A día de hoy Navia me parece un personaje muy bueno y que te puede dar muy buenos resultados incluso si recién comienzas a jugar. Aparte de su excelente daño, es fácil de jugar, fácil de armar y no necesita de tanta inversión para que te ayude a pasar el contenido del juego. Con la salida de Silonen, Navia pudo permanecer como un personaje viable y es algo que me agrada mucho. Desde mi punto de vista, aunque mucha gente diga que solo parece buena por los números grandes que hace, yo siento que va más allá de eso. Componer un equipo con Navia es necesitar otro Geo, y puedes usar personajes como Chiori, Albedo y Silonen, hasta otros como Zhongli o incluso una Ningguang. Otros personajes que la benefician mucho son Furina y Bennett, aumentando mucho su daño. Así que sí, Navia es muy buena opción incluso si recién estás comenzando. Así que no tengo nada más que hablar de Navia, ya que es un personaje que ya tiene tiempo en el juego y todos conocemos, así que si te falta algún DPS y te gusta Navia, puede ser una buena opción. Ahora continuemos con los personajes de 4 estrellas que desde mi punto de vista no me parecen tan malos. Layla, personaje crío que lo que nos aporta es escudo. Si bien es cierto que desde que salió no cumplió con las expectativas ya que solamente aportaba escudo, realmente puede ser útil en muchas situaciones, como por ejemplo si tienes un Neuvillette C0, ya que aprovecha muy bien el escudo para no salir volando por falta de la C1. Además, con la C4 da un poco de daño de ataques cargados que Neuvillette aprovechará mucho. Y si a esto le agregamos que se puede jugar con Escoffier, entonces un equipo de Furina, Layla, Escoffier y Neuvillette podría llegar a ser de lo más interesante. Por otro lado, Ororón siempre me ha parecido que está muy infravalorado, cuando para mí, simplemente por ser de Natlan ya tiene valor, ya que al ser construido con pergamino ya nos puede dar bono de daño elemental y me parece una buena opción para jugarlo en equipos de electrocargados como también en equipos de sobrecarga con Chebrus, así que no está mal incluso a C0. Y Fa es otro personaje nuevo que llega en esta versión. Me parece que será un personaje decente, divertido de jugar, pero que no encajará muy bien en el meta. Quiero decir, siento que para que un personaje de 4 estrellas realmente destaque, debe ser un buen soporte como Bennett o Yansan o un muy excelente DPS como Gaming, y esto rara vez pasa. Y Fa es un personaje que se va a tener que jugar en campo como DPS, aumenta el daño de los torbellinos y electrocargados, haciendo que Ororón encaje bien aquí. Sin embargo, a como estamos a día de hoy, la gente seguirá prefiriendo equipos de Mabuika, Arlequino, Neuvillette, Mualani o Kinich, personajes DPS que están muy por encima de Ifa. De todas maneras, si te sale Ifa tirando en estos banners, seguramente tengas un personaje muy divertido de usar. Y una vez analizado los banners de personajes, vayamos a los banners de arma que también son interesantes. Sinfonista de aromas. Empezamos con el arma de Escoffier, un arma muy buena para ella, no por nada es su arma promocional. Recordemos que tanto el daño como la curación de Escoffier escalan con su ataque. Esta arma tiene un ataque base alto y nos da daño crítico. Esto es así ya que, como dije, Escoffier tiene un daño para nada despreciable. Además, su pasiva nos da un 12% de ataque, y si el personaje está en el equipo pero no en uso,
nos da un 12% de ataque adicional. Esto está hecho así porque Scofier con su habilidad elemental puede ir haciendo daño incluso fuera de campo. Y lo interesante viene después, ya que luego de realizar una curación aumenta el ataque del portador y de los demás en un 32%. Entonces nos estaría dando un total de 56% de ataque para Scofier y un 32% de ataque que lo aprovechará el personaje en campo. Esto me hace pensar que aunque Scofier necesite mucho ataque, con su arma vamos a poder armarla a daño, con reloj de ataque, cáliz de daño crío y casco de probabilidad. Y si queremos más ataque, solo lo deberemos buscar en las estadísticas secundarias. Y sé que mucha gente me va a preguntar si la lanza le sirve a más personajes, y puede que sí, personajes como Yansan, Xiangling, y de hecho muchos personajes pueden aprovecharlo en cierta parte. Personajes como Yansan lo aprovecharán por la cantidad de ataque que da, Xiangling también para hacer más daño, y así, pero primero, recuerden que muy pocos van a aprovechar la segunda mitad de la pasiva, y segundo, no gastaría en sacar un arma de 5 estrellas para estos personajes. Además, hablando solamente de Scofier, hay que pensar que con una lanza de Favonius el personaje ya será sumamente útil, ya que lo interesante de ella no es su daño, sino la bajada de resistencia crío e hidro, y esto se consigue simplemente teniendo personajes crío e hidro en el equipo. Así que no se obsesionen con el arma, ya que Scofier de por sí es una buena opción y el arma es un complemento para las personas que pueden darse el lujo de obtenerlo. Y como dato extra, si se dan cuenta, la segunda pasiva del arma da un 32% de ataque tanto para Scofier como para el personaje en campo luego de la curación, algo que Neuvillette claramente no aprovechará. Esto refuerza mi teoría de que realmente Scofier está hecha para los equipos de Permafrost donde el DPS principal sea crío. Sentenciadora, el arma de Navia. Aquí no hay mucho misterio, este mandoble tiene un ataque base alto y nos da algo de probabilidad. La pasiva del arma nos da 20% más de ataque y luego de recoger un cristal creado por la reacción de cristalizado, obtenemos un efecto que nos da 18% de daño en la habilidad elemental. Y este efecto se acumula 2 veces, dándonos un total de 36% de daño de habilidad elemental. Entonces estamos ante un arma que nos da probabilidad, ataque y mucho daño de habilidad elemental. Es un arma muy bonita y claramente Navia lo aprovechará, pero si quieres ahorrar tus protogemas puedes hacerlo tranquilamente, ya que Navia tiene opciones free to play e incluso muchas opciones de 4 estrellas, así que sí, Navia no necesita de manera obligatoria su arma para dar buenos resultados, así que puedes estar tranquilo. Ahora vamos a analizar las armas de 4 estrellas para terminar con este análisis. Medidor telemétrico. Este arco nos da principalmente mucho ataque. Su talento pasivo nos dice que luego de curar o recibir curación, aumentamos aún más el ataque y los bonos de daño elemental. Realmente no es una mala arma, sobre todo para personajes de arco que hagan daño y escalen con ataque, pero para esto debemos recibir curación. Lo pueden aprovechar personajes como Ganyu, Yoimiya, Fischl, Linnea, Ororón y Chaska. Y si no tienes el arma de alas celestiales, entonces puedes ponerle este arco a Zara, ya que tiene un ataque base algo alto para ser de 4 estrellas. En pocas palabras, no es un mal arco. Si lo obtienes y te hacía falta un arco, puedes usarlo, pero siempre va a haber mejores opciones. Sable de la Dársena, una espada ligera que nos da vida porcentual. Además, al realizar o recibir curación, obtenemos hasta 3 marcas que luego de usar la habilidad elemental o definitiva, las consumimos para obtener maestría y energía elemental. Esta arma la podría recomendar para personajes como Cookie, ya que cura con la vida y la maestría nos sirve para Hyper Bloom, aunque hay mejores opciones, y también para personajes como Layla y Nilou, quienes lo aprovechan mejor por la estadística de vida porcentual que ofrece. Taladradora de prospección. Esta arma es igual que el arco, nos da ataque y luego incluso bono de daño elemental. Podría recomendarlo para personajes como Xiangling, ya que realmente estas armas no son malas, el problema es que siempre hay opciones mejores y más fáciles de conseguir. Motosierra transportable. Este mandoble es igual que la espada, da vida porcentual, maestría y energía, y la verdad es que no se lo recomendaría a nadie, para ser sinceros. Sinfonía de los Merodeadores. Esta arma para ser de 4 estrellas es muy buena y la única que me parece que vale la pena. Nos da daño crítico y según el RNG o la suerte que tengamos, podemos obtener ataque, maestría o daño elemental. Esta arma puede ser usada por Varesa, por ejemplo, o incluso por personajes DPS que les haga falta daño crítico al momento de construirlos. Así que sí, un arma muy buena,
pero que, ojo, lo puedes conseguir incluso tirando en el banner de personaje, así que no te apures. En general me parece un banner de armas un tanto malo, ya que aunque las armas promocionales sean buenas, realmente los personajes pueden usarse sin ellos. Y las armas de 4 estrellas, aunque buenos, siempre encontrarás opciones mejores, y en el caso de Sinfonía, como dije, se puede sacar tranquilamente tirando en el banner de personajes. Y bien, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y les haya servido. Cualquier duda que tengan lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios o unirte a Discord siguiendo el enlace de la descripción. No olviden que para apoyar el canal y así yo pueda traer más contenido, pueden suscribirse, dejar un me gusta, hacerse miembros del canal o incluso usar los enlaces de Eneva, y así de paso también obtienen beneficios. Yo me despido hasta un próximo video, adiós.